Las sesiones, como vamos a tener sesiones, caía lunes, pero se cambió por los días de muerto y eso. Teníamos que no se conectaran las personas o que estuvieran pues en las tradiciones y demás, y por eso fue que se pasó para el 3. Pero tratamos de que caigan lunes, porque ya para que no coincidan con otros grupos, bueno, pues toda la situación. Entonces se va a quedar todos los lunes. Cualquier cambio que haya, yo me cambio con ustedes, es decir, lo platico antes con ustedes, cualquier cambio de horario, eso lo vamos viendo también por el grupo de WhatsApp, cualquier problema que haya, nos mantenemos en comunicación por ahí. Entonces, con el sitio de trabajo, ahí estoy grabando, le comentaba a Aida que es más fácil porque aquí se les va a ustedes, déjenme, ¿ya lo pueden ver? ¿No? No, yo todavía no lo veo. Ya me sale como que estoy compartiendo. ¿Todavía nada? Yo no lo veo, no sé si... No, ¿Tampoco? tampoco. Nada más dice que estás empezando la función de compartir pantallas, pero no sale. Ya. Ya, ahora sí. Ok. Bien, este es el sitio. Aquí vienen los módulos, pero yo les voy poniendo información constantemente. Ya está la información más exacta que vamos a ir trabajando cada vez que yo voy a protocolo. Revisen el o lo que le vamos a ir dando introducción. Aquí viene toda la parte de información y también hay videos de apoyo audiovisual. También están acá dos. Aquí está el video. Yo sabía que había puesto el de neurofisiología del lenguaje, que es como las bases fisiológicas para el desarrollo del lenguaje oral. Este es el sitio. Ustedes lo checan y lo ven a su gusto. Ahora bien, a ver, aquí está el módulo 2, módulo 3. Ya todos los módulos tienen contenido. Ya está para que ustedes puedan acceder. Yo les recomiendo que vayan accediendo según nosotros vamos dando las sesiones, para que no se les vaya a traer mucho contenido o algo así. Pero si lo quieren hacer, esta gente de neurofisiología del lenguaje, de regreso a clases, pueden ir revisando. Y yo de todas las sesiones trato de ponerle también información. Voy a intentar de subir estas sesiones acá. No se los garantizo porque no sé si me dejen también las clases grabadas acá. Lo voy a intentar hacer. Si el sitio me lo permite. Y en anuncios, pues también, no lo voy a usar mucho porque estamos en contacto por el WhatsApp, pero igual en anuncios le pongo cosas importantes, así que nos interesa saber y demás. Ok. Ese link se compartió en el grupo, ¿verdad? Sí, pero yo se los voy a poder compartir porque como estaba experimentando, ustedes saben esto de tecnología, el primero que les compartí ayer no se abría. No. Entonces, hoy, cuando otros grupos me lo dijeron, digo, espérame porque ya no es problema de uno, es de varios, ¿no? Entonces entré y era que había hecho mal la repartición, por eso te decía que entraras al último que compartí hoy, que ese sí está bien ya. Lo que no me dio tiempo a borrar el de ayer porque ya habían entrado varios. Entonces ya lo habían visto. Mira, este que les vuelvo a compartir. Ese es el que ya entra, sale desde el teléfono. Ya se abre desde el propio teléfono. Para que ya sea más fácil para ustedes. Entonces, hoy vamos a ver un poquito el acercamiento a lo que es el lenguaje. Aquí vamos a ver todas las alteraciones del lenguaje y se va a invitar a expertos en distintos temas también para que den sesiones independiente a mí. Yo voy a ser su profesora principal, por así decirlo, pero también van a ver como otros profesores que van a ir entrando y así. Sobre todo en el área de los procesos lectores, nos los da el maestro Alfonso, que él es de educación especial hoy. No sé si han escuchado ese grupo de Facebook. Bueno, pues él es el que da ese tema y hasta ahorita pues así nos vamos manejando. Ok, perfecto. Ya les estoy compartiendo, pero mi máquina hoy está bien importante. Ya está compartiéndose la presentación que nos toca hoy. Aquí está ya. Bien. Hoy vamos a ver un poquito de teoría, pues por así decirlo, para que ustedes vayan entrando en materia. Hoy lo que más me interesa es también ver las diferencias entre lenguaje, habla y lengua, que a veces lo confundimos, y es la base para que nosotros podamos determinar luego qué alteración tenemos, si es una alteración de lenguaje, si es una alteración de habla, si es una alteración específicamente de la lengua, ¿no? Que sobre todo cuando hay bilingüismo, que a veces lo queremos ver como un trastorno de lenguaje, pero es un trastorno de lengua. Entonces también tenemos que ir diferenciando un poco. El lenguaje, de manera general,
nosotros lo podemos ver como todo este conjunto por el canal o por la forma en que nosotros nos expresamos, ya sea a través del dibujo, de gestos, de sonidos, de los propios movimientos gestuales que hacemos. Entonces nosotros transmitimos ya sea mitos, leyendas, un proceso comunicativo, un diálogo, un monólogo, nos expresamos, ¿no? O es lo que nos define a nosotros mediante este conjunto. Para eso es lenguaje. Ahora, cuando nosotros vamos analizando los tipos de lenguaje, hay muchos tipos de lenguaje. Primero está el lenguaje verbal. Este lenguaje verbal nosotros lo podemos manifestar a través de las lenguas. Según el tipo de lengua que nosotros tengamos, lengua inglesa, lengua francesa, la española, entonces nosotros vamos a comunicar porque es determinado de un tipo de comunidad. Ese es el lenguaje verbal. Ya el oral es el que hacemos todos, que utilizamos la vía de la voz, es decir, todo el aparato fonoarticulatorio, respiración, voz, pronunciación. Y cuando nosotros estamos hablando de voz, respiración, pronunciación, articulación, nos referimos al componente sonoro del lenguaje. Todas estas habilidades o características que les estaba explicando son el componente sonoro y es importante determinarlo porque a veces decimos el niño tiene un tono bajo, estamos hablando de cualidades de la voz, su intensidad es monótona, su timbre es chillón, estamos dando características. En la pronunciación tiene dificultades a la hora de cambiar distintos fonemas, sustituye otros, los omite. La respiración, recuerden que la correcta es la diafragmática abdominal o hay otros que la conocemos como costodiafragmática abdominal, pero a veces los niños hacen clavicular, hacen torácica, pero no hacen la correcta. Cuando se afecta todo esto, voz, respiración, pronunciación y articulación, nosotros tenemos que poner, el niño tiene afectado el componente sonoro del lenguaje, que se manifiesta a través de su pronunciación, la cual se afecta porque realiza cambios de T por S, por ponerles un ejemplo, de P por Q. Omite R en todas las posiciones de la palabra de manera constante. Distorsiona P o L, vamos a poner el que es también común, a inicio de palabra de manera inconstante. Entonces, así yo voy haciendo mi exploración, ¿no? Y luego la voz, pongo todas las cualidades. En la articulación tiene frenillo sublingual corto, frenillo labial corto, el lingual largo, lo que tenga anatómicamente. No realiza movimientos mandibulares, tiene alteraciones de deglución, ahí pongo todo. En el área respiratoria tengo que poner el tipo respiratorio que realiza, si tiene capacidad respiratoria en función del aura, es decir, a la hora de hablar. Todo esto yo lo tengo que ir explicando en mi exploración. Por eso sí es importante conocer qué es el mecanismo del lenguaje, o el componente sonoro del lenguaje. Es esto. Por ejemplo, en las personas que tienen discapacidad auditiva, ¿se llega o no a afectar el mecanismo sonoro del lenguaje? Ya sea, por ejemplo, hipoacusia, que es pérdida parcial, o puede ser total, bilateral, o cuando tienen una sordera profunda. ¿Creen ustedes que se afecte este mecanismo sonoro del lenguaje? Sí. Exacto. Ahorita cuando veamos el mecanismo del lenguaje, cómo producimos voz, se van a dar cuenta mejor por qué se afecta. Chicos, disculpen, yo a veces hablo un poco rápido. Si hay momentos que no me entendieran, con toda la confianza yo repito de nuevo, porque no me doy cuenta y a veces ya estoy hablando muy rápido. Entonces, sin ningún problema me lo pueden decir, ¿sí? Sin problema ninguno. ¿Y hasta ahorita van entendiendo todo? Sí. Y todo bien. Perfecto. Entonces, en cuanto al lenguaje escrito, pues ya es la parte de los signos cuando nosotros escribimos. Cuando hay alguna alteración, sobre todo en las disgrafias, que también vamos a ver en el diplomado, es específicamente de grafías. Hay muchos tipos de disgrafia. Está la específica, está la motriz, pero bueno, en general vamos a ver el área de escritura, es en la parte de la escritura de las grafías, y es donde vemos todos los signos gráficos y demás. En el lenguaje no verbal, acá se define como cualquier sistema organizado a través de gestos y signos corporales. Digamos que a veces no exploramos correctamente el área motora y el niño llega a tener muchas dificultades en esta área. Digamos
digamos que lo más correcto es que hagamos también secuencia de ejercicios de movimiento, para que sea un movimiento secuenciado. Aquí también lo vamos a ver en el área articulatoria. A veces los niños tienen imprecisión a la hora de colocar los órganos articulatorios para el momento de la emisión oral, ya sea la mandíbula, cómo se tiene que poner cuando yo voy a emitir M, que es bilabial, ¿no? Como sonido. Cuando, por ejemplo, voy a emitir el sonido R, el linguovelar, alveolar, disculpe, tiene que ir la lengua hacia arriba y comenzar vibraciones. Entonces, en este caso, yo tengo que ver primero cómo el niño realiza el movimiento. Primero, cómo hace la pose, que es realización, ¿no? La lengua arriba, abajo, ¿dónde la coloca? La colocación de la lengua, de los labios, si se van a utilizar, del velo, si lo va a utilizar en esa pronunciación del fonema. Luego, cómo realiza el movimiento que yo le pido, la pronunciación. Y luego se hace secuencia hacia otro fonema, que es la colocación hacia la otra posición. Asimismo, cuando vamos a hacer realización de poses linguales, que a veces le decimos, llévala hacia la izquierda. Niños dicen, eso está mal, porque aquí no hace mantenimiento de la pose. Y es característico, por ejemplo, las parálisis cerebrales infantiles en el PCI, que tienen disartria, que realicen así. Además del movimiento impreciso, es decir, que no se hace correcto. Entonces, por eso hay que decirle, llévala a la izquierda, hace la pose, que la mantenga, que la deje, y luego pasar a la derecha. No es que lo haga de un lado al otro muy rápido, sino tiene que hacer mantenimiento. Hay muchas, ahorita, criterios de no realización de poses linguales, de no a las praxias. Las praxias no es que den estimulación del lenguaje, no. ¿Qué es lo que hacen las praxias? O digamos el ejercicio lingual o la terapia miofuncional, como se está llamando ahorita, es para darle movilidad y es en el caso que lo necesite. Sobre todo cuando hay daño neurológico o afectaciones en el hemisferio izquierdo, que es el predominante en la expresión del lenguaje, sí se necesita de estos ejercicios. ¿Por qué? Para que el niño coordine. Por ejemplo, cuando hay apraxia, que también vamos a verla, la apraxia es esta alteración de que el niño no entiende la orden secuenciada, que yo le diga, saca la lengua hacia arriba, él entiende la orden, pero realiza otro ejercicio, no saca la lengua hacia adelante. No puede ser que la lleve a un lado, pero no realiza la orden correcta. Entonces, en ese caso es la apraxia, que hay muchos tipos. Pero en este caso nosotros tenemos que realizar secuencia de movimientos. No como tal es praxia, pero son movimientos faciales, que hay que hacerlo para que el niño pueda ir coordinando o tenga ya la memoria secuencial. Entonces, en todo esto que va a entrar la percepción auditiva que yo trabaje y toda la parte perceptiva, tanto visual como auditiva, que son los dos canales principales para la adquisición de la información. Esto es en cuanto a tipos. Ahora, para nosotros ir diferenciando, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje es la categoría más general que entra dentro del proceso de comunicación. Este lenguaje es innato en nosotros como seres humanos. Todas las personas tenemos la capacidad para desarrollar lenguaje. Esta capacidad de expresión. ¿Qué pasa? Que a veces no se estimula correctamente. En los niños pequeños, hasta nosotros como adultos, cuando no vemos funcional y necesario un tema, no lo incorporamos a nuestro vocabulario o no lo utilizamos. En el niño pequeño de 1 año, 2, 3, que comienzan el reconocimiento del mundo, de donde se está desarrollando, ¿no? Específicamente de su familia, de su entorno, de su casa, comienza la familiarización con los objetos, los reconoce, los identifica y los nombra. Después hace la relación gramatical y semántica, cuando pone artículos, nexos gramaticales y elabora frases sencillas, frases más complejas. Y luego comienza a responder a órdenes sencillas y a órdenes complejas. Esto es en el caso del lenguaje. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de alteraciones del lenguaje, ¿a qué nos vamos a ir refiriendo? A las alteraciones de los niveles del lenguaje. Tenemos que ver, cuando vamos a hablar de un retraso simple, un retraso severo, tenemos que ir a los niveles del lenguaje, al nivel pragmático, que es el uso que el niño le da al lenguaje, es decir, a sus palabras, según el contexto donde se encuentre. Al nivel fonológico,
que es uno de los más importantes, estudia el fonema, la relación fonemática. Pero cuando el niño hace un cambio en la palabra o en las frases, ¿qué va a pasar? Que cambia el sentido y por lo tanto comienza a tener alteraciones fonológicas. O por ejemplo hace empleo de pseudopalabras, cuando tiene reducido el vocabulario o a veces tiene déficit comprensivo, déficit en el procesamiento auditivo, el niño emplea mucho las pseudopalabras, que son palabras inventadas por ellos, pero que al final no existen. Pero de una forma u otra, ellos tienen que comunicarse. Es característico cuando hay déficits comprensivos o alteraciones en la comprensión. Esto forma parte del lenguaje. Cuando hablo de la lengua, pues es la parte del lenguaje, del idioma característico. La lengua también es de un grupo específico, de la lengua indígena. Nosotros podemos crear una lengua. Si decimos, no, mira, vamos a hacer esto como características, nuestras leyes semánticas son estas, lingüísticas, ya creamos un sistema lingüístico. Esta es nuestra lengua específica. Esto es lengua específica de un determinado grupo. Luego viene el habla. El habla ya es la realización individualizada del lenguaje o de la lengua. Ya en cuanto a habla, ¿qué alteraciones creen que podamos tener? Cuando hay alteraciones en el acto articulatorio o cuando se afecta el nivel articulatorio, entonces yo estoy hablando de habla. Dígase las dislalias, las disátrias, las rinolalias. La tartamudez está en dos categorías, en fluidez del lenguaje y en habla, por los espasmos que realiza, las repeticiones y las prolongaciones, se considera de habla y de fluidez del lenguaje, de las dos. Es un trastorno que está en las dos. En el habla también encontramos la fascia, pero la fascia de Broca, porque la fascia comprensiva o sensitiva va a ser de lenguaje, porque lo que se afecta es comprensión. En Broca lo que se afecta es expresión. De todas formas, esto es como que a grandes rasgos, esto así lo vamos a ir viendo trastorno por trastorno. Lo que quiero es que vayan viendo cuando nosotros damos un diagnóstico, cómo tenemos que hacerlo. Lenguaje es a los niveles, porque tiene déficit comprensivo, porque no estructura correctamente, porque tiene déficit vocabulario. Y habla es articulación, que se afecta porque hace cambios de fonema, de sonido, porque no reconoce un sonido, porque tiene alteraciones articulatorias. Eso es cuando vamos a habla, es la realización. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Sí. Ya el proceso comunicativo, pues es más amplio. Es cuando nosotros queremos comunicar. Y aquí siempre tiene que haber una correspondencia. Correspondencia entre el emisor y el receptor. El emisor va a decir, el receptor capta y retroalimenta constantemente. Eso es lo que va a pasar en todo ese sistema de comunicación o en el proceso comunicativo, que por supuesto la base para este proceso comunicativo pues es específicamente el lenguaje. Estos son los principales componentes sensoriales, los que nosotros vamos a ir trabajando, ya sea a la hora de estimular el lenguaje oral o a la hora de rehabilitarlo. Digamos que aunque el niño solo haga cambios en su pronunciación o tenga alteraciones articulatorias, yo tengo que trabajar su percepción auditiva. ¿Por qué? Y les voy a explicar cómo funciona el mecanismo del lenguaje. El mecanismo del lenguaje se desarrolla fundamentalmente en el sistema auditivo. El sistema auditivo está conformado por el pabellón de la oreja, que es lo que nosotros vemos de manera, lo que vemos, ¿no? De manera física, lo que podemos observar, esa parte de afuera de este sistema auditivo. Capta las ondas sonoras. Estas ondas sonoras entran por el pabellón de la oreja, se encuentra el conducto auditivo externo. Luego del conducto auditivo externo, el canal auditivo, se conoce de las dos, llegamos a la membrana timpánica. Esto lo que hace es continuas vibraciones. Entonces, estas continuas vibraciones pasan de la membrana timpánica a la cadena de huesecillos. Martillo, yunque, estribo. El estribo es el huesecillo más pequeño que tenemos en el organismo. Después del martillo, yunque, estribo, pasa, todo esto que estoy explicándoles son ondas sonoras, ¿no? Para poder producir voz. Llega a la cóclea o caracol. Se llama cóclea o caracol por la forma que tiene, que parece un caracol, y ahí adentro se encuentra el órgano de corte.
que es uno de los encargados de la producción o la percepción auditiva, específicamente de esta percepción auditiva. Luego, acá salen también los canales semicirculares y los nervios, el auditivo, el sinestésico, todos. Y también en la cóclea o caracol se encuentra el órgano que ayuda al equilibrio corporal dentro de los hemisferios. En esta parte auditiva se encuentran los hemisferios temporales a ambos lados y es uno de los encargados del mantenimiento del equilibrio corporal que tenemos nosotros. Entonces, el nervio que nos interesa es el auditivo, que sale específicamente de esta cóclea y conecta con el cerebro en la corteza auditiva primaria, que se encuentra en el hemisferio derecho. Luego pasa al área de Wernicke, que en el área de Wernicke se realiza toda la comprensión de lo que yo escuché. Todo lo que era onda sonora, un sonido, ya yo elaboro frase, ya yo lo interpreto y lo comprendo. Y luego, para yo poder emitir lo que comprendí o hacer pregunta, gracias al fascículo arqueado, que es otra estructura que va a entrelazar la información que yo tengo en Wernicke a nivel comprensivo, la lleva a Broca, que está en el hemisferio izquierdo, y es lo que realiza la expresión oral, donde entra toda la organización, fono, la respiración que tengo que tomar, la preparación de voz por la laringe y la expresión oral con todos los órganos articulatorios, ya se expresa. Así ocurre el mecanismo del lenguaje. Por eso las personas sordas profundas no articulan palabras, no producen voz. Cuando le ponemos los dedos acá en la laringe no hay producción de voz, no vibran las cuerdas vocales. Ellos pueden emitir sonidos guturales, gorjeo, pero como tal no hay producción de voz. Cuando hay hipoacusia o pérdidas parciales, se pierde percepción auditiva. ¿Qué es lo que pasa? Sí producen voz, pero hay muchos cambios fonéticos, de fonemas, sobre todo de fonemas acústicos. Entonces acá tendremos que trabajar, primero, hacer el test de discriminación auditiva de palabras similares, que se les va a pasar. Hay muchos protocolos que ustedes pueden ir trabajando según los casos que vayan teniendo. Para dislalia hay protocolos específicos, porque tenemos que ver, como les comentaba, respiración, voz, pronunciación, articulación, comprensión, expresión espontánea, que es muy importante que en todos los casos que ustedes vayan a explorar no les falte la expresión espontánea, la que hace el niño. Percepción auditiva. La percepción auditiva es cuando la podemos comenzar a estimular desde 3, 4 años o desde antes. Cuando le ponemos sonidos musicales para que el niño lo reconozca, primero lo detecta la fuente sonora, luego lo discrimine, lo reconozca, lo busque, lo identifique y entonces ya lo puede discriminar de otro sonido, ya sea sonido corporal, sonido ambiental, sonido onomatopeya, es decir, de animales. El niño primero tiene que percibirlo, luego discriminarlo. Hoy yo les voy a pasar un entrenamiento auditivo, que son muchos sonidos, todos los sonidos del medio ambiente, sonidos del medio de transporte, del hogar, porque el niño tiene que aprender a diferenciar y a veces este entrenamiento no se hace. Entonces, a menor percepción auditiva, más déficit a la hora de comprender luego la palabra o las frases escritas que ya le pongamos u orales. La coordinación corporal es cuando el niño realiza lo que es coordinación o lateralización. Ya sabe discriminar correctamente la derecha, la izquierda, relacionar los distintos objetos que a veces le ponemos nosotros para que ellos logren explorar en relación con las preposiciones. Por ejemplo, ¿dónde está el libro en relación conmigo? Arriba de la mesa, debajo, a los lados, detrás, delante. Esto siempre tenemos que ir coordinándolo con movimientos. Fíjense que el lenguaje solamente no es expresión oral, cuando ya yo hago palabra. Si nosotros no desarrollamos el área motora, el área perceptiva visual, auditiva, táctil, olfativa y de los movimientos, el niño no desarrolla el lenguaje. Por eso es muy importante conocer los sistemas sensoriales, los componentes y cómo poder explorándolo. La planificación del movimiento. Siempre se trata de coordinar área facial o movimientos faciales con movimientos del cuerpo. Por ejemplo, mueve tus labios a la derecha y levanta la mano izquierda.
Comienza a caminar con el pie derecho. Tenemos que ir dándole secuencia de movimientos. En la secuencia de movimientos no es que el niño haga los movimientos uno primero, no, es según nosotros se lo vamos diciendo. Un movimiento otro, porque tenemos que trabajar memoria y atención auditiva. Aparte de la percepción, el niño también tiene que trabajar la memoria y la atención auditiva. La percepción visual, se tienen que poner objetos cerca y lejos, es decir, a diferentes distancias, para que el niño los ubique y luego trabajarlo por categorías semánticas. Bueno, ¿qué objeto es? ¿A qué categoría pertenece? Y así trabajamos luego el nombramiento de objetos. Porque primero, antes de la frase completa, el niño tiene que identificar, reconocer, nombrar los objetos. La coordinación visomotora es la que les estaba explicando a grandes rasgos. La relación del cuerpo desde él con el espacio, situarlo para los distintos objetos. Por eso se supone que cuando vamos a hacer estas exploraciones, el niño tenga diferentes objetos en distintas distancias para que los pueda ir relacionando y los vaya identificando. Cuando ya vemos el desarrollo fonológico, es cuando el niño ya comienza a hacer las combinaciones de sonido. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos el área específica del desarrollo fonológico? Primero, en la detección e identificación del sonido solo, como sonido. Esto primero se trabaja luego de este entrenamiento, de estas percepciones auditivas que el niño hace de los distintos objetos, de la identificación de su cuerpo, de todo. Es que ustedes pueden trabajar sonido solo, luego sílaba, después de las sílabas, que hay dos tipos, directas e inversas. Las directas es cuando yo digo, por ejemplo, ra, re, ri, ro, ru. Inversas, ar, er, ir, or, ur, así con todos los sonidos que ustedes trabajen. Después que el niño hace este reconocimiento en sílabas, directa e inversa, lo trabajo en palabras bisílabas, y donde yo puedo vincular los fonemas que cambian con palabras semejantes para esta propia discriminación auditiva que tiene que ir haciendo. Por eso es la percepción. Y después la relación que hace el niño de la palabra cuando le ponemos, por ejemplo, o una situación comunicativa para que él busque la palabra correcta, o cuando le ponemos frases para que repita, que se trabajan frases simples, frases sencillas, frases más largas o más complejas, según la cantidad de palabras que queramos trabajarle en este caso. Y, por supuesto, si ustedes gustan dentro de este propio desarrollo fonológico, se puede trabajar las propias diferencias de ese sonido, que es lo que va a llevar a los cambios o la permanencia en el significado de esa palabra. Por eso les decía, hace el mínimo cambio de palabra, pues ya cambia el sentido de la frase, ya cambia, digamos, el concepto de la palabra también, no es el mismo significado que va a tener. Aquí vienen algunas características de la incorporación de palabras por edades que va haciendo el niño. Esto es en teoría. ¿Qué les quiero explicar? Por ejemplo, nosotros tenemos etapas específicas que son fisiológicas, que el niño, cuando nosotros decimos etapas fisiológicas, es donde el niño está incorporando palabras, y no solamente palabras, sino desarrollo motor, habilidades fonológicas, habilidades de todas sus áreas, las está incorporando. Por ejemplo, de 0 a 3 es una etapa fisiológica. Primero el niño comienza la interacción con el medio social, con el medio familiar. Aquí es mero de reconocimiento, solo va a observar. Comienza a emitir lo que es el gorjeo, la sonrisa como expresión o como forma de comunicación oral, que también se establece. Luego hace gestos, como ejemplo, involuntarios. Mueve a veces las cejas, abre y cierra los ojos, empieza a mover su cabecita cuando siente sonidos. Por eso se le hace la prueba del sonajero, para que él siga el sonido a diferentes lados, arriba, abajo. Pero es solamente para detección de ese sonido. Luego viene la etapa de las primeras palabras, que debe ser al año. ¿Qué pasa ahorita? Que hay muy poca estimulación del lenguaje oral. Con el uso tecnológico que hay, que a veces los niños con 2 años ya tienen tablet, no ven necesidad de comunicación. Y es lo que yo les decía, por ejemplo, si nosotros le llevamos el vaso de agua, porque la mamá, como quiera que sea, no lo pide, se lo llevo. Si al niño le llevamos la comida, si lo vestimos, si le quitamos la ropa, si lo bañamos, si le hacemos todo, ¿qué necesidad de comunicación tiene? Ninguna. Entonces, no es que al momento nos vaya a decir agua a la perfección,
porque que nos diga a o gua ya lo está comunicando. Pero a veces comienzan con los señalamientos a los 2 años, la mamá no le corrige, no le dice nada, le sigue dando las cosas, ¿no? Porque hace perretas. No es malo que el niño al principio haga perretas, porque está pidiendo y todavía no lo dice. Lo importante es repetirle, ¿qué quiere el niño? ¿Qué quiere el niño? ¿Qué me señala? No lo entiendo. Para que él vea primero que no lo están entendiendo y segundo, que lo tiene que comunicar. El niño quiere agua, mira, agua para tomar. La mamá tiene que tomar el agua. El niño tiene que ver para qué sirve lo que él está señalando y para qué sirve lo que la mamá le va a dar. Y es la forma que lo va incorporando en su vocabulario. No lo va a decir en ese momento, pero todos los días tenemos que repetírselo porque es sistemático. Y el niño lo tiene que ver. Por eso se dice que el lenguaje social es vivencial. Porque si el niño no lo vive, si el niño no lo observa, no lo va a imitar. Luego viene la etapa de 3 a 6, que también es muy fisiológica, porque a partir de los 3 años comienza la explosión del lenguaje, donde en algunos niños hablan más rápido de lo que piensan y aparece el tartamudeo fisiológico, que es habla rápida pero atropellada y llega el punto en que su lenguaje es ininteligible, no lo entendemos, o la familia no lo entiende, ni nadie que rodea al niño de lo que está diciendo. Aquí no se puede corregir, porque como les digo, es fisiológico. El niño está comenzando a descubrir las palabras, comienza a descubrir su voz, puede ser que haya cambios bruscos de tono, lo mismo hable muy alto, lo mismo hable muy bajo, y no haga un mantenimiento del tono. También es normal que lo haga, porque lo mismo que les digo, está descubriéndose su voz, sus palabras, está viendo cómo las relaciona. Solo que su pensamiento acá todavía no coordina lo que es la fluidez y atropella las palabras totalmente. Vulgarmente a veces los padres dicen, es que habla en chino, ¿no? Es en este periodo de 3 a 6. Aquí no corregimos porque si le empezamos a corregir, estás hablando mal, no te entiendo, para, toma aire, repíteme la palabra, el niño se cohíbe. Y entonces lo que lleva a esto es que el niño hace un posible inicio de tartamudez. Empieza como que a tartamudear. Si se diera este caso, tampoco podemos corregir. Se le dice la palabra bien dicha y bien articulada cuando él lo termine de decir, pero no corregimos. Es muy importante decirle a los papás que en este periodo de los 3 años no corrijan. Aquí, narrarle muchos cuentos, hacer dramatizaciones, leerle, que el niño hable y sobre todo evitar tecnología. No podemos darle en estos periodos fisiológicos uso de tecnología excesivo, porque como les digo, primero ahí no está comprendiendo, y para que el niño desarrolle el lenguaje, tiene que desarrollar comprensión, pero para desarrollar comprensión, tiene que tener pensamiento. Si el niño no tiene pensamiento, no va a desarrollar una correcta comprensión, y por ende no va a haber lenguaje oral. Una cosa depende de la otra. Por eso también es muy bueno y muy factible que trabajen conciencia fonológica. No sé si ustedes la aplican. La conciencia fonológica se puede aplicar a partir de los 3 años. Y entonces en este periodo de los 3 años, mientras que el niño haga reconocimiento vocálico, ya se puede implementar la conciencia fonológica, el uso de conciencia fonológica. ¿Qué es lo que yo le voy a enseñar? Aquí se les va a compartir también unos cuadernillos específicamente de esta estimulación de conciencia fonológica. En cuanto el niño haga reconocimiento vocálico, ya yo puedo estimular conciencia fonológica. Y esto lo ayuda porque está observando la imagen y está viendo la relación o combinaciones de los sonidos. ¿Qué pasa? Que pues, si todavía no sabe leer, no sabe escribir, yo le voy a hacer combinaciones, pero del sonido. Solamente va a percibir sonido, pero lo está observando. Entonces, siempre que trabajemos con un niño en estimulación temprana del lenguaje, nosotros tenemos que utilizar las vías o percepción visual por imagen o percepción auditiva de sonidos o de escucha. Eso nunca les puede faltar, porque es la forma de que el niño va a ir realizando todas estas emisiones y todas estas combinaciones de esas palabras que va a escuchar. Lo mismo le puedo dar palabras cortas, palabras más largas, palabras menos cortas. Les voy haciendo combinaciones en el mismo juego. Importante, tengo que tener en cuenta que todo lo que yo vaya a utilizar en lenguaje oral lo tengo que combinar con el juego, que es la base si estoy trabajando con un niño pequeño, para llegar a la elaboración de estas construcciones verbales, que por eso es que nosotros damos un diagnóstico inicial a partir de los 5 años. Antes de los 5 años hablo de estimulación del lenguaje. Después de los 5 años es que ya yo hablo de lo que es específicamente un trastorno.
porque antes, como veíamos, todo es fisiológico, el niño está incorporando lenguaje, y a veces decimos, no, tiene una alteración específica, tenemos que esperar, hay impresiones diagnósticas, que yo puedo decir, bueno, me impresiona que Lisette tenga una dislalia, porque está haciendo estos cambios, otros cambios, pero no puedo decirle al papá, ya tiene un diagnóstico, no, me impresiona, vamos a ir estimulando, porque a los 4 años, si hace, por ejemplo, no pronuncia la R, yo tengo que ver qué es lo que hace con la R, si la distorsiona, si la cambia, qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ir viendo primero, digamos que a veces vemos el área de lenguaje y comunicación sencilla, pero para nosotros hacer la estrategia hay diferentes etapas de trabajo en el área del lenguaje. Esta, por ejemplo, la etapa preparatoria, ahorita yo se las voy a ir, pero se van a cansar de escucharlas porque en todos los trastornos la vamos a ir viendo. Preparatoria, instauración, ahí la puse más, bueno, disculpe. Después viene automatización y diferenciación. Son las etapas de trabajo en el área del aula. ¿Por qué? En preparatoria es cuando el niño tiene alteraciones articulatorias. Y ahí yo voy a decir, bueno, voy a hacer ejercicios linguales. ¿Cuáles voy a hacer? Ejercicios labiales. ¿Cuáles? Los preparo siempre que lo necesite. Lo que estamos abogando que no se haga es que si Lisette no necesita hacer praxis, ¿para qué se la voy a hacer? Porque antes estaba como una etapa obligatoria. A mí me llegaba un niño y aunque no tuviera, por ejemplo, no tuviera trastornos de lingual ni nada, yo le hacía ejercicios linguales frente al espejo. Ajá, sí o sí. Si me llegaba, se lo hacía. Y entonces dimos la idea de que las praxias estimulaban el lenguaje y como tal no estimula el lenguaje. Lo que estimula el lenguaje es la comprensión. Porque como les decía, bueno, si a mí mi mamá me paga, vamos a verlo desde adultos, me paga las deudas, qué rico sería. Si me trae la comida, todo, ¿qué necesidad tengo yo ni de trabajar, ni de socializar, ni de hablar? No, si yo voy a hacer mi mundo en el teléfono. Es lo que pasa ahorita en los niños. En el autismo, ¿qué pasa? Eso, por eso se dice, el niño tiene autismo, pero tú tienes que hacerlo independiente. El niño tiene síndrome de Down, pero el niño tiene que hacerse sus cosas. Y entonces aquí es donde los papás a veces, yo entiendo, ¿no? No soy mamá y sé que si fuera mamá, pues no quisiera que mi hijo pasara trabajo. Pero también tenemos que llevarlos a la concientización. Bueno, si yo no dejo que el niño mío se quite la playera hoy, mañana yo no voy a estar. ¿Quién se la va a quitar? Y entonces a veces estamos dando como charlas y ya los papás están como, y de esta misma forma que trabajen el área motora, ayuda al área del lenguaje. Y ahí sí estimulamos el lenguaje. Cuando el niño trabaja el juego de rol, ahí estimula el lenguaje. Me refiero a niños pequeños. Por ejemplo, cuando le enseño los números, ¿no? De esta forma que ellos van pisando, ¿qué número es? Eso es estimulación. Y es la coordinación que podemos ir haciendo con ellos. Entonces, cuando le muestro la boca, vamos a abrir la boca, pero cuando tiene alteraciones. No es lo mismo, sí me ha servido mucho para de útiles de ustedes, esa boca, utilizarla, así no tengo que abrir tanto la mía, y ustedes le enseñan al niño y juegan con la boca, el juego de la boca, y de verdad que se hacen los ejercicios mejores, sobre todo cuando estamos virtuales es muy incómodo dar la terapia, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que les quiero decir, preparatoria es cuando el niño lo necesite, y tenemos que ejemplificar qué ejercicios voy a hacer. Por ejemplo, en el PCI, que sí es necesario a veces hacerlo, es ejemplificando. Linguales, ¿cuáles? Nosotros se los vamos a compartir. Hoy, por ejemplo, yo les voy a compartir un protocolo de dislalia y uno de disalgia. Se los voy a poner en el sitio. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Las comparaciones, para que vean que a pesar que son alteraciones de habla, se exploran diferentes. El disalgia se explora más. Por el área que algunos tienen daño neurológico, como la parálisis cerebral, que se puede dar en niños y en adultos. Y en el caso de la dislalia, es específico de pronunciación, no tiene que tener incorporado o asociado ningún tipo de otra alteración. Entonces, la instauración. En la etapa de instauración es cuando trabajamos la instauración del fonema. Esta sí se realiza frente al espejo. Digamos que el niño tiene labio leporino o fisura de labio parcial o completa, que cuando es completa, que entra en el orificio nasal, es rinolalia, porque se afecta la resonancia de la voz o el timbre, ya el timbre es nasal. Entonces, la rinolalia es cuando es completa, que está dentro, que afecta. Entonces, rinolalia. Está la parcial,
que no llega dentro de la parte nasal. Entonces, esa sí sigue siendo una dislalia o una disglosia labial por la afectación que es en el labio. Se considera disglosia. Entonces, en este caso, sí tengo que instaurar, luego que hagan la cirugía que le cierre el labio, tengo que instaurarle el sonido. Digamos que sobre todo los sonidos bilabiales, B, P, M, tengo que instaurárselos. No se preocupen por las posiciones del sonido, porque en la próxima sesión ya va a ser más complicada. ¿Por qué? Porque vamos a aprender las distintas posiciones del sonido en posición articulatoria. Posición fonemática, que no es la misma que articulatoria, es la que aprenden los niños en la escuela y ustedes también tienen que aprenderla, porque yo les puedo decir, bueno, el niño tiene una afectación del nivel articulatorio lingovelar, pero esa no es la clasificación que tienen. Después le puedo decir, ese sonido es oclusivo, tienen distintas clasificaciones. Aquí la vamos a ver. Como recomendación, esto no hay que aprendérselo de memoria. Nosotros hacemos tarjetas, o en Cuba le llamamos los mataburros, porque los teníamos siempre a la mano. Bueno, no me acuerdo la posición, lo busco. Igual que los perfiles articulatorios, también deben tenerlos cerca a la mano de ustedes, porque le da cómo se coloca la lengua en cada posición de la boca. Y esa, la mayoría de los terapeutas de lenguaje tienen que tenerlo a la mano. Los perfiles articulatorios también se les va a pasar. Yo lo que les quería hoy era como que ir introduciendo los temas que vamos viendo, y lo que íbamos a ver hoy eran las diferencias entre lenguaje, habla y lengua. Los tiempos de las sesiones van a ir variando, porque ya como el contenido va a estar en el sitio, aquí vamos a ir viendo contenidos específicos, porque lo obligamos a que ustedes entren al sitio. Es la idea que tenemos, ¿no? Que puedan ir checando las informaciones. No soy de dejar trabajos no me gusta. Me interesa que ustedes apliquen el contenido, me traigan sus casos, los podamos analizar y vamos viendo diferentes para la parte práctica. No soy mucho de teoría. A ver, les voy a dar la teoría necesaria. Lo otro lo vamos a ver desde la práctica. Si quieren, por ejemplo, agregar algo más de cómo les gustaría las sesiones, sin ningún problema, otro tema, no necesariamente me ajusto siempre al temario. Puedo vincular un tema que a ustedes sea de su interés, sin ningún problema, y se ve también. Entonces, ¿qué les pareció hoy? Disculpen, en el área de instauración, me fui completa. Es la posición en el espejo. No se pronuncia. El niño solo ve la posición. Por ejemplo, la L. Nosotros sí le pronunciamos, pero el niño no pronuncia. Vamos a hablar la. Si el niño no tiene L, se trabaja con sílabas inversas. Al, y la lengua va hacia arriba. El, la lengua va hacia arriba. Todo lo que lleve lengua arriba, ¿por qué? Para la pronunciación. La, le. Pero lo que trabajamos en instauración es instaurar. Aquí se trabaja mucho con el abatalenguas para llevarle la lengua a la posición. Exacto. El abatalenguas sí lo van a utilizar muchísimo. Para que lo vayan. Ahí en el abatalenguas, pero ahí la dejamos para que haga la fuerza. Sí. Aquí que está el abatalengua. Yo se lo pongo debajo de su lengua, le hago como cosquillitas. Aquí no voy a hacer fuerza. Solo es para que sepan dónde se coloca. Y a lo mejor no te hace fuerza, porque tiene poca fuerza lingual, tú le tienes que acomodar más la lengua. Okay. Aquí no estoy haciendo fuerza, para que él vaya poniendo la lengua en la posición. En el caso que no lo tenga, trabajas instauración del fonema. La instauración es cuando el niño omite el fonema, no conoce. Por ejemplo, y cuando hace cambio, porque cuando el niño hace un cambio de P por Q, hay un fonema que no dice. La P por Q. Entonces la P la está omitiendo y le pone la Q. Entonces está cambiando, pero a la vez está omitiendo la P. Está haciendo dos. Entonces en instauración, ¿cuál es el que tú vas a hacer? La P, que es el que cambia y omite. En automatización, ya en la automatización es cuando se trabaja el sonido, la pronunciación. Como sonido se trabaja sílaba, lo que le había dicho de la metodología, sílaba y palabras. Y al final, oraciones. En la automatización. Pero es ese sonido que omitió. En la automatización también se trabaja el sonido que distorsiona.
porque cuando distorsionamos, el niño sabe el sonido. Yo sé que es rrr, lo que no lo tengo bien automatizado y por eso digo eso es distorsión, que el niño conoce el sonido, pero no lo pronuncia con la fuerza que necesita. Ahí también automatiza. Yo no voy a instaurarlo porque él sí lo conoce, es lo que no lo automatiza, no lo tiene automatizado. O sea, podría ser, por ejemplo, como una S que le hace... Como la, en vez de... ¿no? Sí tiene el sonido, lo que fíjate lo que era. A veces pasa mucho cuando tiene ausencia de incisivos, de dientes, o separación excesiva. Entonces ya esto es un daño anatómico. Tenemos que corregir lo anatómico para que el niño pueda pronunciar. Por eso siempre, y van a ver en los protocolos, aparato articulatorio, se llama así. Sí, cómo tienen los dientes, finos, anchos, grandes, pequeños. Todo eso nosotros tenemos que ver, porque involucra el área de pronunciación. Y diferenciación es la etapa de oído fonemático, cuando el niño hace cambios de palabras semejantes. Digamos, bata, pata, y que nos diga pata, bata, pata, pala, que cambie P y B, pero es por oído fonemático, porque tiene palabras semejantes. Ocurre mucho, a veces los niños, por eso se pronuncia en secuencia de palabras, de 2 a 3, y el niño las tiene que volver a repetir, y se pone a distancias. ¿No han escuchado de la pantalla perforada? Eso es muy práctico para hacer. Digamos, en la cartulina, yo la perforo de huequitos seguidos y me tapo la boca y le digo, bata, pata. Hay que hacerle los huequitos para que el sonido salga ininterrumpido. Ajá, porque así no sale igual, porque está muy tapado, no se escucha igual. Y le digo, bata, pata, mesa, tela, palabras semejantes. Yo les voy a pasar hoy para que vean estas diferencias. Un test de discriminación auditiva, que vienen muchas palabras semejantes. Pero no se puede poner aquí al lado mío, no. La intención es ponerlo a un metro de distancia, a la izquierda, a la derecha, según donde hagan la exploración, y repetirle esas palabras para ver su percepción y su memoria auditiva también, y a ver los cambios que hace. Eso se llama discriminación auditiva. Sí es necesario hacer este proceso de discriminación auditiva. Discriminación auditiva. Porque aquí también sacamos los fonemas que el niño cambia, sobre todo lo que está cambiando. Estas son las etapas que ustedes van a trabajar tanto en dislalia, en toda la parte de pronunciación. Porque, por ejemplo, en tartamudez es de fluidez, pero a veces el niño cambia fonemas. Sí, tiene trastorno de la fluidez, pero también cambia fonemas. Entonces tengo que trabajar el área de pronunciación. Lo que en la tartamudez lo que más prevalece casi siempre es la parte de fluidez y nos centramos en eso. Pero hay niños que hacen cambios, hay niños que omiten fonemas. Entonces también, después que trabajemos el área de fluidez, hay que trabajar el área de pronunciación. Porque a veces nos dicen, es que tiene todos los fonemas del idioma. Ah, pero tienes que saberte la clasificación para poder ir instaurándole los fonemas. Que a mí me llega un niño que no pronuncie la M, que cambie la D por T, que distorsione la R, que no diga la L. Me parece que es una salvajada, ¿no? Que cómo voy a empezar a trabajar. Pero con la clasificación de cada fonema van a ver que no va a ser tan difícil. A ver, no es fácil, pero no se complejiza tanto. Porque no es que yo empiezo por L, después voy a empezar por la D, no. Esto lleva unos niveles articulatorios de cada fonema para yo ir trabajándolo. Está el nivel 1, el nivel 2, esto va dependiendo. Yo les voy a pasar hoy la tablita, ese cuadrito, pero igual en la próxima sesión lo vamos a ver práctico. Yo les voy a traer los casos, porque van a ver, me pasó con los otros grupos. Lo veíamos en la tablita, cuando le ponía los casos, no, me hacían todo cambio. Entonces voy a hacerlo a la inversa, les voy a pasar la tablita y en la sesión que viene lo vemos en el caso. Y ya ustedes van a ver la clasificación. Sí me gusta la parte práctica, no soy mucho de dar mucha teoría, ¿no? La vamos a ver, pero solo la necesaria. Y entonces, si ustedes tienen sus casos, sí lo podemos compartir en las sesiones. Bueno, sería lo ideal, para verlo, cómo lo podemos ver, por ejemplo, con un caso de Salvador, con un caso de Aida, así, ¿no? Para hacerlo más variado. ¿Les gusta esa metodología? Sí, si no, yo me adapto más o menos a sus métodos, a lo que ustedes, como ustedes lo aprendan, ¿no? Pero así, pues, me ha resultado más cómodo con los demás chicos.
Y a mí me encanta la idea que podamos hacerlo más práctico porque es como muy tangible, ¿no? Y si tenemos un caso en específico, sobre ese vamos aprendiendo día a día. Y yo tengo protocolos, pero no es lo mismo. Yo se los presento, ¿no? Pero no es lo mismo que el caso práctico que ustedes ya estén en sus áreas. Sí, yo creo que también la cuestión de los casos, porque muchas veces, pues la teoría, pues sí es esencial, pero muchas veces si nos centramos luego en la teoría, pues realmente nosotros estamos más como en la cuestión práctica y esta cuestión de poder compartir casos que a lo mejor dices, pues a mí no me ha pasado, pero posiblemente si me llegue a tocar un caso así, pues ya tengo un poquito de noción. Entonces, pues creo que la metodología está correcta. Perfecto, chicos. Para mí fue un placer conocerlos. Solo me dan chance a que termine las otras sesiones que tengo y yo les comparto a la hora que sea hoy la sesión grabada y el material en el grupo. Bueno, intentaré subirlo en el sitio, como les decía, pero como es mi primera vez subiendo todas estas cosas, voy a pasarle directo el link de Drive de la grabación y trato de subirla en el sitio para cualquier cosa. Porque si me dejaron estos sitios a mí, estoy como que... uy. Entonces, Sí, es no te preocupes. complicado. sí, pero sí es mejor. Sí, yo lo vi más factible, porque ya ustedes se pierden, ahí va a estar el mismo contenido que vimos y todo lo demás. Las explicaciones que yo les doy acá, por supuesto, no están en el sitio, pero lo que es el contenido teórico sí está ahí. Por eso sí lo vi mejor. Ok, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, muchísimo gusto conocerlos y pues cualquier duda que tengan extra también pueden ir preguntando. ¿Sí? Perfecto. O sea, ahorita ya nada más revisamos todo lo que vas a subir al sitio durante toda esta semana y ya nos volvemos a ver en la siguiente sesión el lunes, ¿verdad? Sí, sí. Si hubiese cambios, yo siempre les voy a avisar con anterioridad, sobre todo por las horas, pero me pongo de acuerdo con ustedes, con eso no se preocupen. Por las horas, Ok. como tengo otros grupos, ahorita no me ha pasado, pero a veces me coinciden o se me empalman y estoy así como, y me pongo de acuerdo, o con ustedes o con el otro grupo, sin problema. Ok, Perfecto. perfecto. Ok. Bien, Mucho gusto bien. conocerlos y que tengan bonita noche. Hasta luego, que Gracias, estén bien. Bonita igualmente. noche. Bueno. Bye.